Y buenas noches, queridas hermanas, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eso, ¿qué? Hermana Rosita, muy bien. Si los demás pueden, por favor, encender también las cámaras. Eso, de ahí pueden apagarlas. Es para verles un momento, porque a veces la conexión a internet, para que se entienda, hermana Rosita, que no se me goce, porque a veces el tener la cámara encendida hace que internet, según los sectores, no sea la señal muy clara. Solo por eso. Caso contrario, manténganla encendida. ¿Sí? A ver, arranquemos de lleno, de entrada. ¿Cómo se llama la materia? Se llama La experiencia de Dios y del hermano del hermano en San Francisco. Muy bien, se dan cuenta, gracias hermana María, se dan cuenta cómo inicia. Experiencia, es la experiencia de Francisco, experiencia de Dios y del hermano, y de las hermanas, y de la naturaleza, que eso es lo que nosotros siempre vamos a hablar y recuerden que para San Francisco, o para la espiritualidad franciscana, para todo el movimiento franciscano, siempre hay una cuádruple relación. Es con Dios, que es hasta antropológico, con Dios, con uno mismo, consigo mismo, con los semejantes, con los demás, y me falta alguien, están tres, exactamente, la creación. Entonces, es lo que para Francisco eso es muy claro. Y ahí sí, conforme vayamos avanzando, ojalá no se me duerma, si veo una hermanita que se me está durmiendo, paro esto y volvemos al otro día. Eh, Hay que adentrarnos en esto que Francisco, él poco a poco va descubriendo a Dios. Y lo descubre en el hermano, lo descubren los vulnerables, lo descubre en la palabra de Dios, lo descubre en la Eucaristía, en la liturgia, en lo ocio divino, él como juglar, es decir, hay una serie de eventos, situaciones donde Francisco descubre a Dios y descubre al hermano. Entonces, quizá en un primer lugar, descubre que Dios es Padre, la paternidad de Dios. O sea, reconocer a Dios como Padre propio de San Francisco. Recuerden aquí, y eso es lo lindo, estar en el mundo franciscano, porque no necesitamos explicar tanto. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, que Francisco descubre a Dios como Padre, ¿qué episodio no recuerda? Cuando se despoja las vestiduras. ¿Se acuerdan ahí? Inmediatamente nos lleva y así. Pero, a ver, permítanme compartir, si no, más se me van a... A ver, me avisan si se visualiza ya el material. Sí, Ok. Entonces, la experiencia de Dios y el sí se hermano. visualiza. Vamos, yo creo que vamos a ver dónde estamos. Perdón, perdón, que por aquí se me está cubriendo la... Ahí estamos. Sí, esto es, claro, ustedes, este material lo voy a subir en la plataforma. Si ustedes han revisado la plataforma, ya está toda la temática, nada más, toda la temática, la presentación en sí de la asignatura, lo que vamos a desarrollar en estos encuentros, pero siempre habrá, obviamente, en cada encuentro, un tema, unos objetivos, unos resultados de aprendizaje. Me están tapando aquí. Disculpen, es aquí mi portátil que me están tapando y no puedo leer ni yo mismo. Unos resultados de aprendizaje y de ahí sí para adentrarnos a lo que denominamos ya como San Francisco y la experiencia de Dios. ¿Cuál es la experiencia que tiene San Francisco de Dios? Y aquí sí, yo quisiera y perdón que le siga preguntando si se ve el PowerPoint o no, porque aquí me sale un poco como en blanco aquí para mí. Bueno, yo sí lo veo. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, San Francisco de Asís, como ya nosotros reconocemos de él, es un modelo muy destacado acerca de la experiencia. Y claro, y él la traduce en una profunda relación con el hermano. Es muy, muy importante. Y aquí sí la cita de San Juan. Vamos a ir relacionando un poco con citas bíblicas también. San Juan, ustedes me van a ayudar, apenas les digo una frase, inmediatamente ustedes ya la completan. San Juan dice, ¿quién dice que ama a Dios? A quien no ve, ¿qué más sigue el Evangelio? ¿Cómo puede amar a Dios que no ve? Ajá, es la experiencia y Francisco es con el hermano, es en la vida real, es en lo concreto. Y ahí por eso será Francisco en el leproso, será...
con los enemigos, no es solamente con quien le cae bien, utilizando un lenguaje coloquial actual. Ahí encuentra, es la experiencia de él. Por eso es que toda su vida refleja la integración, por un lado, de la espiritualidad y el amor a los hermanos. Y ahí viene el ejemplo, obviamente, para nuestros días. Y San Francisco tuvo una experiencia mística profunda de Dios que lo llevó a una vida de conversión radical. Es que cuando se tiene experiencia de Dios, lleva al compromiso. Cuando hay la experiencia de Dios, queridas hermanas y hermanos, difícilmente nos quedemos como estamos. Me refiero, seamos impasibles. Lleva a la acción. El encuentro con Dios cambia la vida, cambia la forma de ver, cambia la forma de actuar. Y eso es lo que hace Francisco cuando está con los demás, cuando está con el hermano, cuando está en los momentos íntimos de oración. Eh, a ver, el título obviamente de la materia es Experiencia de Dios el hermano en San Francisco de Asís. ¿Y en qué consiste todo esto para no alargar tanto? Son las oraciones de San Francisco de Asís. Ahí está la experiencia de Dios. Ahí está la experiencia del hermano. Y ahí es donde Francisco, en esta conversión radical, fruto, repito, de la experiencia mística profunda con Dios, ahí es donde abandona su vida acomodada para vivir ya el estilo que lo conocemos, en pobreza, imitando a Cristo en su sencillez y humildad, y con toda la riqueza que ello implica. Por eso, Francisco experimentó a Dios, eso sí, hermanas y hermanos, no solo en la oración y la contemplación, que eso es la parte fundamental, sí, sino también en la naturaleza y en el hombre, o sea, en los seres humanos. Y claro, dentro de los seres humanos, sobre todo en los pobres y marginados. Pero esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando se habla de experiencia de Dios, es más de experiencia mística, generalmente se lo lleva desde la parte espiritual y es correcto. Es decir, de la contemplación, de la oración profunda. Cuando Francisco se retira a la Albernia, se retira a los bosques, a las cavernas, a lugares solestarios, al estilo de Jesús. Claro que ahí experimenta a Dios, pero no, Verónica, no sé si es para el curso o su micrófono lo tiene encendido. Bueno, les decía, es la parte espiritual, pero no hay que descuidar la naturaleza. Un momentito, yo mismo le silencio el micrófono. Ok, listo. No es muy fraterno, pero por ahora hagamos. Entonces, es la naturaleza, o sea, es la parte real. No, alguien, por ejemplo, que esté en una experiencia mística de Dios, no puede dejar de lado a las hermanas, a los hermanos, a los compañeros de trabajo, a la familia, en el lugar donde se encuentren. Entonces, y de allí, y a ver, ustedes son expertos, ayúdenme con esta palabra. ¿Qué significa, qué entienden por contemplación? Con toda libertad. Experiencia, No les voy a poner nota, no les voy a... No, tranquilos. es experiencia profunda personal entre Dios y entre Dios y uno. O sea, ya ¿Correcto? dejando la palabra a un lado, ya dejando el diálogo, solo el poder sentir y estar con él. Muy bien. Gracias, hermana Rosita. Los demás hermanos y hermanas están de acuerdo, imagino. Es como se ponen los foros. Alguien hace el foro y al final dice, estoy totalmente de acuerdo. Punto final. Y aquí sí, con razón estamos de acuerdo, claro que sí. Entonces, contemplación es nada más para tenerlo en el contexto y recordar, recuerden que viene cum templum actio, contemplación. Cum templum significa ser templo. Recuerden lo que San Pablo dice, no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo, o sea, ser templo. Y el templo entendido aquí, no estoy haciendo tanto exeges, pero para contextualizarlo, templo es la casa, es el lugar donde se vive, donde habita. Claro, es la casa de Dios. Entonces, ser templo, por eso, contemplación, un templum, pero es acción, contemplatio, es decir, es acción. No, cuidado, nos quedemos. Contemplación es como en la parte mística, que es él me ve, yo le veo. O sea, una contemplación profunda que es correcto a nivel teológico, a nivel de espiritualidad, por supuesto que sí, pero se descuida, ves, laxio. O sea, yo contemplo, pero para actuar. No es que contemplo y ahí me quedo extasiado y recuerden que Francisco de Asís
cuando le pide consejo a Santa Clara a través del hermano, le dice que, a ver, Francisco, él la amaba estar en oración, amaba estar en retiro, alejarse, amaba estar con Dios en la intimidad. Y había ocasiones donde Francisco como que ya no, voy a utilizar lenguaje, mi lenguaje y un poquito de, como que ya no quería volver a la fraternidad, a la realidad, no quería, entre comillas, porque él estaba mejor a solas con Dios, en esa meditación profunda, en esa oración profunda. Y Santa Clara le dice, cuidado, Dios te ha llamado, no seas egoísta, te ha llamado no para que te santifiques solo tú, sino para que santifiques también a los demás. Y esa es la contemplación. O sea, contemplar a Dios en lo profundo, esa relación íntima, esa comunión intensa, pero para actuar. Es decir, para en la vida, y esa es la experiencia de Francisco. ¿Hasta aquí se me va entendiendo? Y como ustedes están calladitas, qué pena, yo voy a seguir hablando así, hablando mucho. Continúo con el PowerPoint que estábamos desarrollando. Entonces, es lo que Francisco realmente busca, experimenta, vive y comparte. Entonces, repito, con Dios, pero también con la naturaleza, también con los hermanos. Voy a avanzar. Eso, la experiencia de Dios en San Francisco de Asís se manifestó de manera concreta cuando se relacionaba con los demás, cuando compartía la vida con los demás. Por eso aquí tenemos toda la orden franciscana, lo que es los movimientos franciscanos, de esa intención clarísima de Francisco de vivir como hermanos, sirviendo a los necesitados, es decir, para Francisco, como ustedes a lo mejor ya hayan visto o verán después los textos legislativos, las reglas sobre todo, Francisco, él no le gusta llamar las normas, o sea, reglas, normas, artículos, leyes, para él no son normas, es forma vitae, es una forma de vida, es un estilo de vida. Y ahí es donde San Francisco veía a todos los seres humanos como hermanos, como hijos de un mismo padre, por eso son hermanos. Nosotros somos hermanos de sangre, es porque tenemos un mismo padre, una misma madre. Y Francisco así ve, todos son hermanos porque todos son hijos del mismo padre, padre con P mayúscula, lo que lo llevó a romper barreras sociales, a tratar con amor y respeto absolutamente a todos. Pero la preferencia son los pobres, los necesitados, los leprosos. Hoy diríamos los que no cuentan, los que no tienen voz en el magisterio latinoamericano, los vulnerables, los marginados, el magisterio del Papa Francisco. Entonces, San Francisco, aquí es donde desarrolla un concepto de fraternidad universal. No es mi hermano solo el que conozco, solo con la hermana que está en la fraternidad o en la provincia, sino que es todo ser humano. Es más, toda la creación. Entonces, esta fraternidad universal, aquí es donde extendiendo su amor y cuidado a todas las criaturas de Dios, donde la naturaleza, para Francisco, la naturaleza es obra de Dios. Y por eso Dios la cuida, la provee continuamente. No deja sola su creación. Y en relación al hombre, en antropología teológica, por ejemplo, se estudia que cuando Dios es creado, perdón, el hombre es creado por Dios a imagen y semejanza, pero viene la ruptura y el pecado. A pesar de eso, Dios no lo abandona. Dios siempre lo busca. Es más, le ofrece le realiza una promesa de salvación, porque la iniciativa siempre es de Dios. Y Francisco ve en eso, en Dios, a través de la naturaleza, a través de los hermanos. Esto es lo que se expresa de manera vital, que como conocemos en el bellísimo cántico del hermano Sol, el cántico de las criaturas, donde la alabanza a Dios por la creación es extraordinaria. Y ahí es donde reconoce el vínculo de Francisco con cada elemento de la naturaleza. Ahí es donde Francisco llama no solo a los seres humanos, sino también a la creación, a la naturaleza, hermano, hermana. Porque Francisco Francisco se siente parte de la naturaleza, no como quizá, y voy al otro Francisco, al Papa Francisco, a nuestro Papa Francisco, y él en la Laudato Si, es muy interesante cuando él propone, hoy por hoy nosotros, o sea, el ser humano tiene que ver a la naturaleza, a la tierra, a la casa común,
como parte integrante. Nosotros somos parte de allí, porque a veces da la impresión es que no hay que contaminar, hay que cuidar la creación, no hay que contaminar los ríos, hay que cuidar los bosques, pero como que desde el hombre como que si fuera algo distinto. Yo cuido allá la naturaleza. No, somos una unidad, porque somos única obra creadora de las manos de Dios. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Ok. El encuentro con leproso en color rojo es el evento central en la vida de San Francisco, que lo abrazó, lo besó, con toda esa riqueza de significado. Y ustedes ayúdenme, a ver, ayúdenme allí. ¿Cómo es la escena de Francisco en ese encuentro, en ese beso con el leproso? Hagámoslo como, imagínense que queremos hacer un video, presentarlo ahí a los chicos de colegio, a grupo juvenil o a hermanas que no tienen idea de esto. Expliquémosle, a ver, Francisco, primeramente, ¿cómo está él? ¿Dónde está? ¿Qué tiene? ¿Y dónde está el leproso? Porque ahí vamos a entender a donde los y las quiero llevar, es a entender el encuentro, porque ese el encuentro es hablando en el lenguaje actual, hola, ¿cómo estás? Ve, ya me encontré y me saludé y todo, no, pero el encuentro es algo muy particular. Y por eso Francisco encuentra al leproso, encuentra a Dios, lo que era amargo se me convierte en dulzura, etcétera, etcétera. A veces cuando veo al otro, ay, es que me cae mal, Dios mío, si hasta los ojos me tuerce. Vamos a ver, ¿qué tipo de encuentro? Sí, a ver, ¿cómo se da eso? Entonces, primero, a ver, para no llevar, a ver, Francisco primero está en un caballo. Vamos por allí. Está en un caballo. A ver, imaginariamente, el caballo, Francisco, entonces con el caballo está bien arriba. Había un sentadito, a lo mejor elegante, dejemos los detalles. Pero está arriba. ¿Y el leproso dónde está? Está abajo, está en tierra. Se dan cuenta, ya por allí ya hay algunas connotaciones ya. Francisco, uno diría, pero ya se encontró. Todavía no se encuentra. Francisco está arriba. O sea, entonces, recuerden, a ver, el encuentro es entre iguales. Y cuando hablamos entre iguales, literalmente es al mismo nivel. Sí, así es que si la hermana abadesa es alta, tiene que inclinarse, estar iguales. A ver, yo sé, a ver, a lo mejor suena un poco jocoso, pero es más, las leyes de la comunicación, las ciencias de la comunicación, siempre hay que estar al mismo nivel. Recuerden que la comunicación es verse a los ojos, verse la cara. Estar, imagínense, alguien que esté, la hermana que esté en el coro arriba en la iglesia, alto, y la otra hermana abajo. Para pedirle algo, tiene que levantar un poco más la voz. A lo mejor tiene que gritar. Y si la hermanita es sorda, tiene que gritar más. Pero me refiero, por eso, qué importante es estar entre iguales. ¿Qué tal si estamos allí en la sacristía, etcétera? Es lo que hace Francisco en el encuentro. El mismísimo Dios, Dios siendo Dios en la creación que dice que Yahvé bajaba todas las tardes ¿a qué? A conversar, diálogo, palabra, a conversar con Adán y dice, como entre amigos. Pero Dios deja el cielo y baja a la tierra. Quiere estar entre iguales. Hay que bajar. Entonces hay que bajar a veces ahí sí, imaginemos la situación donde a lo mejor tenga que bajar de ciertos peldaños para para encontrarme. Es más, hasta para encontrarme con Dios, hasta para encontrarme en el Santísimo. Puede ser que yo esté al mismo nivel, pero tengo que bajar a lo mejor mi mente, mis pensamientos. Hay tantas formas de bajar y eso hace Francisco, bajarse. ¿Por qué? Porque cuando se baja, ahí yo veo mejor la realidad, ahí veo mejor al hermano, a la hermana. Ahí, eh, que en paz descanse, el hermano Fernando Uribe, creo, muy conocido, imagino, por ustedes, a lo mejor hasta tuvieron formación de él. Él mencionaba porque era muy chistoso en este evento. Él decía, porque cuando Francisco se baja, hasta lo olió mejor al leproso.
Y claro, o sea, es que sí, y el Papa Francisco dice, yo quiero pastores, quiero monjitas, bueno, no dijo literalmente monjitas, pero quiero, dice, pastores olor a oveja, o sea, pero hay que estar con, es el encuentro, es la experiencia de Francisco. Eso es bajarse del caballo o bajarse de los títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí aquí, como digo, ya viene la situación concreta donde nos encontremos cada uno de nosotros. Y ahí viene el encuentro. Entonces en el encuentro yo veo claramente, veo que alguien está triste, alguien está ojeroso, alguien está cabizbajo, alguien está... es el ver, pero entonces el encuentro ya me lleva también al contacto, desde la mirada, desde la sonrisa. Luego viene el abrazo. ¿Qué tal Francisco si no se baja el caballo? A lo mejor no hubiese habido abrazo. Claro que sí, hubiesen dialogado, quién sabe, pero no hubiese habido el abrazo, etcétera, etcétera. Aquí son hipótesis, obviamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. ¿De acuerdo? Y cuando uno se encuentra, ¿qué se hace? Se dialoga, se conversa. Es otro elemento, ¿sí? El diálogo. Y dialogar, para nosotros de cultura occidental, que somos muy racionalistas, el diálogo es esto, como, bueno, ni siquiera ahora estamos dialogando porque ustedes están calladitas, pero el diálogo a veces es conversar, hablar, compartir. No, 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 diálogo no es eso. En el término técnico, diálogo principalmente es escucha, ¿sí? Atentas y atentos a eso. Escucha, por eso, imagínense si yo quiero dialogar con Dios. No es, oye, Dios mío, mira, ayúdame, salva. No, 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 no. El diálogo primero es escucha. Qué interesante. Perdón, no me presenté. Soy Daniel Castillo, por si acaso. Eh, es a lo que les voy a hablar del diálogo. Por eso va a tener sentido lo que les digo. Yo hice teología en Jerusalén, es una gracia, y en Tierra Santa. Y voy a eso, al diálogo, tranquilos, no es para Francisco de Asís diría la vanagloria, eso no debe existir. Ahora, los judíos, y esa es la parte bíblica, y es lo que Jesús, en el hebreo, ¿saben cómo es escucha? Escucha Israel, Deuteronomio 6:4-5. El Señor es Dios, es lo que se llama, el término técnico en hebreo es Shema. Shema a lo mejor hayan escuchado, y Shema es escucha. Si yo les digo que diálogo es escucha, ¿qué significa eso? Tengo que escuchar a Dios, tengo que escuchar al hermano, tengo que escuchar a la naturaleza. Por ahí va la experiencia de Francisco, el encuentro, el diálogo, la escucha. Pero tengo que bajarme, repito. Ahora, dialogar, le decía, los judíos, con esto ya termino porque esto más parece una homilía que estoy haciendo, el PowerPoint y aquí estoy, dale, dale. Los judíos, ellos mencionan. Dice, Dios nos creó y quienes tienen la cámara encendida ya me van a ver. Los que no tienen encendida, espero que me vean y no estén por ahí durmiendo. Los judíos dicen, los judíos dicen, Dios nos ha creado con dos, mírenme, mírenme, nos ha creado con dos orejotas u orejitas en el caso de ustedes, ¿sí? Y con una lengua. Ajá, ¿qué les parece? Por eso somos de escucha, el pueblo de Israel es un pueblo de escucha. Se dan cuenta qué interesante escuchar a Dios. Claro, se le escucha en el silencio, en la oración, pero también se le escucha en el ruido. Sobre todo cuando la hermana está que echa chispas, igual hay que escuchar. Es la escucha. Sí, es la escucha. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dicen los judíos, si tenemos dos oídos, es porque hay que escuchar más. Y si tenemos una lengua, es porque hay que hablar menos. En mi caso parece que tuviera yo dos lenguas y un oído, pero es culpa de ustedes que me dejan hablar y hablar y hablar. Por eso, ¿se dan cuenta? Y los judíos dicen, ¿qué tal? ¿Qué tal si nos hubiese creado Dios al revés? Al revés me refiero, dos lenguas y un oído, Dios mío. Ya tuviéramos más telenovelas mexicanas, Venezolanas, no sé, o sea, porque... Y ahí si no quiero imaginarme a dos damas en una tertulia ahí con una taza de café. Bueno, disculpen, es violencia de género, me pueden decir. Entonces, es la escucha. ¿Se dan cuenta? Escucha. Por eso por allí, miren ustedes ya, cada uno vaya llevando a quién escucho. Es más, ¿dónde escucho? Y ya no les digo más porque si no sigo, seguiría con el buen pastor, Juan 10, Jesús, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Las ovejas, Shema.
escuchan mi voz, yo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ya me puse en la escucha. Les comparto un momentito sobre el Shema para que se capte bien. Y Francisco hace eso, la experiencia de Dios y del hermano en Francisco de Asís, porque Francisco escucha. ¿Dónde escucha a Dios? En la oración, en la Eucaristía, como le decía, en el leproso, en el hermano, en la creación, en el agua, en los montes, en el sol, en el cántico de las criaturas. ¿Sí? Lo escucha del Papa, lo escucha del cardenal protector, lo escucha del obispo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo escucha de Dios. ¿Sí? Denme un segundito, estoy buscando acá el del Shema. Por aquí tengo hice un Word así sencillito. Uy, ojalá se vea. Ya les comparto. Y si no, les explico, así se entiende mejor. Y no sé si lo puedan ver porque lo hice así. Uf, ojalá lo logren leer. Bueno, el Shema. Si es que les sirve, les puedo pasar esto, subir a la plataforma de pronto, porque eso ahí miren, hasta los colores tan feos, porque lo hice ya rapidito a ver cómo les pongo eso. Quédense con esto, ya dejo de compartirlo para que no se me distraigan. A ver, quédense con esto. Shema, ya les dije, es escuchar. Pero en español, digo, en español, oír y escuchar es distinto. Claro, si yo oigo es porque ya escuché, si yo escuché es porque ya oí. Podríamos hacer juego con las palabras. Y a ver, dejo esto, ya les paso acá. Y a ver, Shema es escuchar. Yo escucho a Dios, escucho al hermano, lo que decía Francisco, lo que hace eso, pero atentas y atentos. Escuchar es cuando yo actúo o cuando yo hago caso. Eso es escucha. ¿Se dan cuenta? Cuando doy acá clase de antropología teológica a los chicos acá en la Facultad Franciscana, siempre les menciono eh, obediencia. Ustedes tienen la obediencia, pobreza, obediencia y castidad, los consejos evangélicos. Obediencia viene de la palabra latina of audire, audire, audífonos, auditus. Entonces, ¿qué es obediencia? Oír, es escuchar, es Shema, hermanitas. Entonces, cuando dice, pobreza, obediencia, ay, es que yo sí le obedezco. A ver, ¿y qué tiene que ver la obediencia con la escucha? Ahí vamos. Si la hermana le dice, la hermana Mélida le dice a la hermana Silvia, por favor, prepare los utensilios sagrados que el bien del señor obispo a la misa. ¿Qué hizo la hermana Silvia? Escuchó, Obedece. oyó. Ahí escuchó. Pero eso todavía no es Shema. Cuando la hermana Silvia arregle, tenga listos los utensilios, diga, hermana Amelia, ya está listo. Ahí recién es Shema. Ahí recién escuchó. Si Dios me dice, a ver, para que me entienda mejor, si Dios me dice, ama a tu prójimo y a tu enemigo como a ti mismo, o invento esto, que yo ahorita, ustedes ahorita escucharon, pero ¿y si no lo hacen? No escucharon, entonces no es Shema, no es obediencia, no es ofaudire. Así es que, ¿cómo está ese consejo de la obediencia? Bueno, es aparte. Entonces, eso es lo que Francisco, por eso cuando digo Francisco escucha, que sí, a ver, le escuché a la rectora, al rector, le escuché a la hermana, al hermano, le escuché, ahí vienen nuestros contextos, ¿sí? Le escuché al esposo, a la esposa, en el caso del matrimonio, le escuché a mi papá, a mi mamá, a los jóvenes, le escuché a los profesores, los niños, o sea, es todo, el empresario, etcétera, etcétera, escucho. Pero ahí, por eso ese PowerPoint les ponía oír, escuchar. Una cosa que oyeron, y a lo mejor sí, se fue, voló eso. Y Francisco, ¿se dan cuenta? Ojalá me vayan siguiendo el hilo conductor. Esa es la experiencia de Francisco, la experiencia que tiene Dios, del hermano. Porque recuerden que Francisco escucha a Dios. ¿Cómo lo escucha a Dios? A través del Evangelio, a través de la liturgia. Porque creen que la regla, las cartas, las oraciones mismo que ya vamos a analizar desde el próximo encuentro, la mayoría de ellos, ojalá avancemos todas, están llenas de la Biblia. Porque él escuchaba. Cuando yo digo escuchaba, es que vivía, o sea, hacía.
Eso quiero que se me graben, hermanitas y hermanos, de escuchar. Porque, a ver, yo escuché el Evangelio del domingo, pero a lo mejor ahorita no me acuerdo. No escuché, no porque no hice, sino porque no pongo en práctica. Si Dios dice, no matarás los mandamientos y no los cumplo, no he escuchado. Obediencia. Por eso Adán y Eva, ellos, cómo se denomina, mejor dicho, cómo se define o se describe el pecado original, como la desobediencia, la no escucha. Por eso es la desobediencia del hombre a Dios. Claro que Adán y Eva tenía dos orejotas como las nuestras, escuchó, no comerás del árbol de vida, pero él comió, no escuchó, no es Shema, etcétera, etcétera. Hermana, no haga mucha bulla y le pone más volumen al radio. Bueno, eso no es su caso, pero no escucha, etcétera, etcétera. Eso, pero acá, hermanitas y hermanos, lo que les llevo es, hay que escucharle a Dios. Y ahí viene toda la connotación, no solo actual, y eso hace Francisco, y hay que escucharle a Dios en el hermano, ¿sí? En la hermana, en los pobres, en los necesitados, en los migrantes. Y aquí viene una serie de dónde escucharle a Dios. ¿Entendido? ¿Sí? Eso. Qué lindas y qué lindos son ustedes. Escuchan pacientemente. Buenas estudiantes. Hacen un esfuerzo de hacer un poquito el papel de estudiantes, a compartir esto. Voy a... No, O si estamos tienen, a haciendo un ver, examen de conciencia. si La tienen ahí, sordera. muy bien, muy bien, hermana Mélida, y aprovecho la ocasión para expresarles a todos y a todas, si tienen alguna inquietud, algún comentario, directamente, activen el micrófono, e intervengan. No importa que yo esté ya hablando, háganlo, porque a veces yo cuando hablo ahorita porque no estoy compartiendo el PowerPoint y ni me doy cuenta y estoy ahí como loro, allí, dale, 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 no escucho, se dan cuenta, no escucho. Entonces, sí, háganlo con toda esa libertad, por algo estamos en un curso de franciscanismo y somos hermanos y hermanas, eso espero. A ver, voy a continuar con el PowerPoint para seguir avanzando. Como les digo, este material lo voy a encontrar ahí. Entonces, eso es lo que yo les hablaba, el encuentro, es el diálogo, es el escucha. Entonces, Francisco de Asís nos enseña que la verdadera experiencia de Dios no puede separarse de la experiencia del hermano, de la hermana. Y por eso Francisco amó vivir en fraternidad. Por eso, recuerden que para Francisco de Asís dirá, y el Señor me dio hermanos. Francisco no los buscó. Si el Señor le dio es don, regalo. Por eso el hermano, la hermana, es don de Dios. Aquí recuerdo una hermanita, y a lo mejor la conocen. No voy a hablar de nombres ni de lugares, porque si no, terrible. Decía, ay, dice, profe, pero es que tengo una hermana. ¿Qué va a ser regalo de Dios? Si supiera ahí una serie de cosas. Por supuesto que es don de Dios regalo. Pero decía, no estoy hablando en serio, me decía la hermana, porque es que es imposible. Y en el lenguaje franciscano, por supuesto que es un don de Dios, y es un don de Dios para santificar a veces la vida, para darnos un poco de dosis de paciencia, a veces para no ser tan temperamentales. Todo es para el bien, son un regalo de Dios, son dones de Dios. Y es lo que, por eso Francisco quería es vivir fraternidad, en fraternidad. Por eso Francisco, él se llamó frater, él quiso que él se llamó y quiso que lo llamen, y quiso llamar a todos frater, o sea, hermano, fraile, frailas. No, es la fraternidad, la sororidad, así es que no existe el término fratas, pero es hermano, hermanas. Y de ahí Francisco, ustedes como saben también por experiencia, recuerden que Francisco tuvo contacto también con los monjes, sobre todo los benedictinos, o sea, con la vida monástica. De hecho, a Santa Clara le encarga a un monasterio, o sea, la vida monacal, monjes. Pero Francisco no quiso ser monje, quiso ser fraile, hermano. Y monje, ¿si saben de dónde viene la palabra? Monje. Yo mismo tengo miedo cuando quito el PowerPoint porque a veces ahí me extiendo, pero esta vez sí les prometo hablar bien poquito. Vamos a, monje, y ya les voy a presentar también, tengo de ese porque nos sirve para las oraciones. Monje viene de monos, monos griego. A ver, no se me ríe, hermana Mélida, ya no. Monos en el sentido griego, no al sentido ecuatoriano. Monos es uno.
Por eso para español, cuando pasó la parte latina, monosílabos, para quien da lengua y literatura. Es una sílaba, monos, uno. Entonces, ¿quién era el monje? Por eso monos, monje, era uno. Y el fraile también es uno. No, no, uno en el sentido que es único, solo, solitario. Entonces el monje está en el monasterio, en el convento. Ahí está, en la biblioteca, en la oración, pero ahí, solo. Francisco dice, no, yo no quiero ser monje. No quiero estar solo, quiero estar rodeado de hermanos, de chivos, de corderos, de conejos, de la naturaleza. Quiero estar con hermanos. El monje era prohibido que salga a castillos, que salga a las plazas, que salga hacia afuera, hacia la calle, al pueblo. Era monje, solo, solitario. Francisco dice, no, yo no quiero eso, yo quiero estar libre. Recuerden, Francisco quiere la libertad. Quiero hermanos libres. Al monje se le prohíbe estar en la calle. Yo quiero estar en la calle, en la plaza. Cuidado, monjitas, digan, yo también quiero ir a la calle. No, 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 es otro contexto. Entonces, quiero estar en los castillos. ¿Por qué? Porque quiero anunciar el evangelio. Quiero lo que escucho, ¿se dan cuenta? El Shema, quiero compartirlo, quiero dar, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que Francisco hace. Por eso Francisco quiere hermanos. Y a los son superiores los llama ministros, a servidores, hermanos servidores. No quiere los mayores, machori, quiere menores. O sea, no solo hermanos, sino menores, servidores, al estilo de Jesús. El que quiera ser el primero, sea el último, el menor, o sea, el servidor, el que sirva a todos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por ahí es lo que Francisco quiere. Entonces, por eso Francisco quiere vivir y lo hace en fraternidad, y ahí sí para cuidar a los más necesitados, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro allí? Muy bien. Aquí les he colocado a grandes rasgos en un mundo que a menudo está dividido y en conflicto. Ahí viene el ejemplo actual de Francisco. Volver a recuperar esa fraternidad, esa comunidad de amor, de respeto, de ver a Dios como Padre y de considerarnos realmente hijos de Dios, hijos del mismo Padre. Por lo tanto, hermanos, y ahí sí encontrar, pero a través de experiencia en el otro, en la creación, ahí hacer experiencia de Dios y del hermano, que es el tema que estamos aquí desarrollando. ¿Sí? Entonces, lo que ya les decía al inicio, la experiencia de Dios como Padre que tiene San Francisco de Asís. Sí, el descubrimiento de la paternidad de Dios. Reconocer a Dios como Padre propio, y ahí es donde entonces va a entablar esa relación filial de hijo, hijo-padre, padre-hijo con Dios. Entonces ahí viene el encuentro. Ahí es donde lo busca. Ahí es donde Francisco realmente se va a extasiar. Y Francisco, a ver, ¿de dónde toma esa conciencia de que Dios es Padre, la paternidad de Dios, de que Él es Hijo, el amor filial? En la oración, en la soledad y sobre todo en la meditación. Aquí debía ponerles entre paréntesis, escucha del Evangelio, que Él escucha de Dios. Y es lo que Francisco hace. Sí, ahí recuerden allí cuando comparece ante el obispo Guido de Asís, se adhiere y confiesa el señorío de Dios. Ahí lo que dice la leyenda de los tres compañeros, 20a, hasta ahora te he llamado Padre mío a Pietro Bernardone. Quiero desde ahora decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, y no Padre Pietro Pedro Bernardone. ¿Sí? Es el despojo, claro, ahí está, pero es reconocer, repito, a Dios como Padre. Y a partir de allí es cuando Francisco experimenta la libertad de los hijos de Dios. Entonces ahí viene el Francisco, el hombre libre. Francisco que recorre, ya no está sujeto a una casa de sus padres, a un círculo de amigos, aunque era el príncipe de la paz en su época, ahora es la libertad de los hijos de Dios. Sí, toda la creación es su casa, es la presencia de Dios. Ya no tiene que preocuparle su adaptación a las exigencias del mundo. Es más, se desembaraza de las inquietudes por adquirir riquezas, ya deja de lado eso, de atesorar dinero, etcétera, etcétera. Es libre. Esto es libre. Se deja guiar, se entiende, por el Espíritu Santo, que es siempre el que guía, el que mueve. Tras dejar su familia y su ciudad, tras abandonarse en madres ya del Padre, se abandona en las manos del Padre, ahí es donde empieza a recorrer, ahí empieza la libertad. Ya la libertad que no es solo de la mente, no es solo del corazón, del espíritu, sino es la libertad también física, la libertad geográfica.
contempla el mundo ya de una manera distinta. Y ahí es donde admira la belleza de la naturaleza, la armonía en la creación, la obra de Dios. Y por eso, ante toda esa realidad que hace Francisco, canta, sí, ensalza a Dios, alaba a Dios por todas las maravillas que él va descubriendo, que él va viendo y que sobre todo va sintiendo, va experimentando, haciendo experiencia de Dios. Muy bien. Entonces, en todo esto, Francisco se considera a sí mismo, ustedes aquí recordarán eso, como hijo del gran rey de Israel, ¿sí? Y entonces puede gozar de toda la riqueza de ese reino, de todos los tesoros de ese reino, que es toda la vida. Entonces, la grandeza, la munificencia, la liberalidad del Padre que brillan en la creación, la acoge Francisco. Entonces ahí lo verá a Dios Padre con esto, como dice la paráfrasis del Padre Nuestro número 2. Al Padre lo ve, lo experimenta como el sumo bien, eterno bien, del cual viene todo bien, sin el cual no hay ningún bien. Recuerden, es el bien, sumo bien, el bien total, que dirá San Francisco de Asís. A esto que Francisco va experimentando, viviendo y transmitiendo, entonces a este Padre que es bueno, que es bello, que ha creado todo, es donde le rinde adoración y reverencia. ¿Sí? Porque para Francisco, y eso es lo interesante, recordemos, estamos en el siglo XIII, cuando se da el surgimiento de las universidades, cuando la teología, se estudia la teología a nivel escolástico, es decir, a nivel académico, a nivel científico. Y entonces se analizan, se definen conceptos de Dios, el misterio de Dios, de Cristo, de la iglesia, la salvación, etcétera, etcétera, la escatología, pero siempre en términos profundos, abstractos. Para Francisco no. Para Francisco Dios, la divinidad no es algo abstracto, algo que no se entiende, ni la Trinidad es algo anónimo, no. Francisco siempre la llama por su nombre. El Padre es Padre, el Hijo es Hijo, es decir, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y por eso la teología franciscana, cuando va a hablar de la fe trinitaria de las personas, será al estilo de Francisco. Algo concreto, algo que se vive, que se experimenta. De allí que la oración de Francisco, cuando se dirige preferentemente al Padre Santísimo, al Padre todo de bondad, él queda asombrado por esa grandeza y trascendencia de Dios. Dice en el Cántico de las Criaturas, número 2, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. O sea, es la grandeza de Dios, que Francisco, recuerden que Francisco, él siempre en sus cartas dirá, vuestro pequeñuelo siervo, ¿sí? Francisco es durísimo, él es el pequeñito, el menor, y encima más siervo. Y entonces ante Dios, imagínense, si ante los hermanos Francisco se siente, lo vive así, ante Dios en ningún hombre es digno de hacer mención y sin embargo nos atrevemos a hablar de Dios, a hablarle a Dios, a pedirle algo a Dios. Por eso Francisco, ante Dios, ante él dice, hay que callarse, hay que guardar silencio. ¿Sí? Cuando Francisco calla o cuando invita a callar ante Dios, a guardar silencio, ¿para qué? Para escuchar. Ahí viene el Shema que les he hablado, por eso me detuve un poquito. Sí, entonces el silencio sagrado, como se lo tiene en la liturgia, y el silencio, hasta por experiencia seguramente de ustedes, de cada uno de nosotros, el silencio, de hecho, es el más ruidoso que hay. Cuando alguien hace silencio, hay más ruido, quizá no externo, pero sí ruido de programas, de pensamientos, no sé si coloqué el hábito ahí en el armario, ahí es el ruido, o sea, por eso hay que guardar silencio. Y claro, por supuesto que hay que callarse. Porque si yo, por ejemplo, ahorita estoy habla y habla, no escucho si me preguntan algo. Para escucharles tendría que callarme, o sea, también físicamente, o sea, también fonéticamente hay que hacer silencio. Y claro, luego será el silencio ya de la mente, el silencio del corazón. ¿Sí? Como se lee el Evangelio el miércoles ceniza. Cuando vayas a orar, ¿qué dice? Vete a tu casa, vete a tu cuarto, cierra la puerta, las ventanas y en el silencio, porque ahí háblale al Padre. Es lo que hace Francisco. Por eso la importancia
y la frecuencia de las oraciones en forma litánica que enumeran las grandezas del Padre es muy querido para Francisco. Ahí se entiende cuando ante esa grandeza de Dios, miren esa parte litánica que dice Francisco en las alabanzas a Dios, en el número 1 y 2. Tú eres santo, Señor Dios único que hace maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres Rey omnipotente, tú eres Padre Santo, las letanías. Porque cuando Francisco habla del Padre, habla de Dios, a Francisco no lo para nadie. Parece el metro aquí de Quito que como no tiene semáforos, va, y, o sea, no para. Y Francisco es así. Pero ¿por qué tiene el corazón, que de ahí vienen sus palabras lleno de, porque ha experimentado a Dios, porque ha encontrado a Dios, ha encontrado y lo seguirá encontrando en cada oportunidad y detalle de la vida? ¿Sí? Entonces, esto, asimismo, Francisco adora al Padre en su grandeza, en su misterio, en su gloria, pero también canta su misericordia, su mansedumbre, su proximidad a los humildes y pequeños, su benevolencia en todas las criaturas. Por eso, así como ensalza esa grandeza, también canta la misericordia. Dice, tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra, tú eres dulzura nuestra, tú eres vida eterna nuestra. Grande y admirable Señor Dios omnipotente, misericordioso Salvador. ¿Sí? Qué belleza de oración de Francisco, pero eso es lo que siente, lo que vive, lo que la experiencia de Francisco. De allí cuando alguien tiene experiencia de Dios, está lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, habla, da a los demás lo que siente, lo que tiene. Eso en relación al Padre, pero es el Padre Dios. Para Francisco, ustedes aquí no necesito ni siquiera ceñirme a estas diapositivas. Es el Hijo de Dios, es Cristo. Ahí recordarán Grecho cuando cerré la mía, dice los labios, el amor hacia Cristo y Cristo pobre y crucificado. Recuerden que los pilares de la espiritualidad franciscana es la encarnación y la cruz. Entonces, y es el amor a Cristo. Pero ¿por qué? Porque para San Francisco, y como lo es para toda la teología, pero para él de manera muy especial, Cristo es quien nos revela al Padre. ¿Por qué conocemos al Padre? Es gracias al Hijo, a Cristo, de quien procede todo bien, es decir, de quien procede la creación y la salvación por ser logos eterna del Padre, palabra eterna del Padre. Es palabra encarnada. De ahí viene la acción de gracia que realiza Francisco a boca llena, en la regla no volada, por ejemplo, número 23, ahí enumera las grandes etapas de la creación y la historia de la salvación gracias al Padre a través de Cristo. Y esto es lo que la escuela franciscana, la espiritualidad franciscana, hereda esa visión unificada de la obra del Padre, origen eterno de la divinidad, origen absoluto de lo creado, iniciador de la salvación. Es el Padre en Cristo. Las criaturas son contempladas sus relaciones con el universo material, sí, los seres espirituales en relación con lo sobrenatural, pero es lo que Francisco ve en forma unitaria, el Padre y el Hijo. Y ahí esto les dejo allí para que lean la primera regla 23, donde dice omnipotente, altísimo, etcétera, etcétera. La belleza, lo que Francisco canta, alaba, adora a Dios. Recuerden que el príncipe de la juventud no olvidó el ser juglar de Dios, el alabarlo a Dios. De allí viene la fraternidad de los hijos de Dios, del don, el regalo. Porque cuando Francisco reconoce en Cristo al Hijo de Dios, amado del Padre, y que nos reconduce al Padre, ahí es donde vienen nuevos lazos de relación. Ahí viene la fraternidad universal. Porque el Padre de Jesús es también nuestro Padre, dirá San Francisco, el Padre de todos los hombres, el Padre de todas las criaturas. Y ahí es donde, lo que ya les mencionaba, Francisco va a llamar hermano, que aplicamos al Hijo de Dios por un lado, porque Él se encarnó, pero también somos hermanos porque tenemos a Dios como Padre. Somos obra del Padre, somos creación del Padre. Entonces la fraternidad universal expresa el origen común, el común amor, con A mayúscula, productivo y fecundo que coloca a todos los seres humanos en la existencia y por eso es que quiere que nos salvemos, quiere la perfección, quiere que seamos felices. Es en Dios. Y eso para Francisco es
muy importante, ¿sí? Entonces, la afirmación de la fe revelada no solo postula Francisco una decisión intelectual, o sea, racional, sino que ahí entra la parte espiritual, la mística, la parte afectiva, y es la belleza de Francisco, que Dios, lo que le decía, Cristo, el hermano, no es solamente a nivel, como les digo, intelectual, sino también de afecto, de sentimiento, porque siente, por eso Francisco experimenta a Dios, hace experiencia de Dios, también el hermano, y lo vive. Entonces ahí es donde Francisco asiente con amor al reconocimiento de cada ser en su peculiar relación con Dios, con Cristo y con los hombres. Por eso ahí es donde viene el cántico de acción de gracias, porque es la admiración, es la alegría de que Dios lo ha dado todo. Y esa es la fraternidad. Entonces, también su corazón, eso sí, Francisco se desborda en compasión por los pecadores, puesto que le recuerdan al amor redentor de Cristo. Eso es lo que le decía, es cuando hay situaciones difíciles, pecado inclusive de por medio, ausencia de gracia, para Francisco dice, más hay que amarlos, más hay que comprenderlos, más hay que acercarnos. Somos hermanos. ¿Y por qué? Porque es a través de quien más comete pecados, es donde más se deslumbra el amor redentor de Cristo. Si no hubiera pecados, imagínense, la gracia de Cristo estaría como de vacaciones. Y no, es lo que Francisco dice, es, por eso dicen los pecadores. Claro está como la teología de hoy por hoy es, sí, se ama al pecador, o sea, a la persona, al hermano, no al pecado. Eso sí, eso hay que tenerlo claro. Y ahí viene la misericordia y la gracia de Dios. Aquí puede leerlo de los escritos de San Francisco, de aquí nuestra para buen hoy, eh, un texto muy bonito de San Buenaventura sobre las realidades divinas, sobre la parte afectuosa, es decir, sobre esa visión de Francisco en relación a Dios, en relación a los hermanos, a través de la naturaleza y la gracia, de que somos creación de Dios, de que somos hijos de Dios y que por lo tanto nosotros somos hermanos, para ahí sí entender esa confianza filial, filio de hijo, pero también el ámbito de la pobreza. Y el ejemplo para él va a ser, claro, Cristo, el tema de la encarnación, la kenosis. Cristo, siendo el Hijo de Dios, se encarnó, asumió nuestra naturaleza, nació. ¿Quién más pobre que Cristo? Entonces, por eso va relacionando todo esto. Entonces, ahí comprendió rápidamente que la vida cómoda y la avidez de los ricos engendraba un materialismo y una sed de poder contrarios al Evangelio. Por eso, el encuentro con Dios, el encuentro con el leproso, el encuentro con el Evangelio, escucha, lo lleva a tomar decisiones y sobre todo a la secuela Christi que se llama. Su deseo de seguir a Cristo le llevó con toda naturalidad a dejar aquello que le aleja de Dios, que las ataduras del mundo, que él, como él las mencionaba, y él quiso vivir, optó, es una opción de la pobreza para acercarse más a Dios, con corazón indiviso, como le decía, libre, libre de cualquier atadura. ¿Se dan cuenta entonces cómo Francisco, sí, cuando abraza lo que se denomina la pobreza evangélica, Cristo pobre, y esa relación filial con el Padre, Dios? ¿Sí, sí están todavía despiertos? ¿Sí? Muy bien, hagamos aquí una pausa porque ya es justo que lo tengan. Ahora nos adentramos siempre en esta experiencia de Dios y del hermano de San Francisco de Asís, él como amigo, ¿sí? Recuerden que Francisco de Asís como amigo, aquí en esta especie de subtítulo pueden darse cuenta que es muy generoso, no solo generoso, Francisco es muy generoso, es confidente y también es animador de fiestas. La alegría, por algo hasta el día de hoy, la alegría franciscana es por algo, porque viene del mismísimo San Francisco de Asís. Aquí lo que algo mencionaba, una especie de resumen para comprender eso, el príncipe de la paz. O sea, porque Francisco era amiguero. O sea, tenía esa facilidad de relacionarse con los demás, de entablar diálogo, hacer amigos, amigas. Era tan natural en Francisco y claro, eso viene obviamente desde
de la familia, su padre Pedro Bernardone, comerciante de telas, etcétera, etcétera. Entonces, Francisco a nivel social siempre estaba interrelacionándose con tantas personas en distintos ámbitos. Claro, y como joven, obviamente un joven que ama la vida, una vida de alegría, de gozo, una vida sencilla. Francisco, aquí les coloco, disfruta del juego, de la poesía, de la música, del baile. Recuerden, por algo es François, Francesco, Francisco, el francesito, ser el trovador. Entonces él se destaca porque es muy creativo, tiene ese don de gentes, como les diga, que es espontáneo, es natural. Y cuando hablaba de generosidad en este subtítulo, para Francisco, no repara él en realizar gastos cuando estaba en compañía de sus amigos, o de dar jugosa limones donde está, o sea, era tan natural en él. Eso es lo que se denomina la amistad para Francisco. Eso sí, es fruto del amor a Dios. Es fruto del amor a sus hermanos, que son regalos de Dios. Es fruto de ese amor a la creación, que es obra de Dios creador. Y por eso San Francisco y Santa Clara de Asís fueron grandes amigos desde la juventud y se apoyaban durante todo el recorrido de su vida mutuamente. O sea, el tema de la amistad. Recuerden, el ser amigo de Dios, ser amigo del hermano, de la hermana. La amistad es lo más grandioso que hay. Eso es lo que les mencionaba, para que ahí no se me ría de nuevo esto de monjes, de monos, es para que quede ahí en el texto registrado. O sea, lo que Francisco les decía, eso, quiere llamarse y se llama fraile, hermano. Aquí les coloco para que, si se les sirve este PowerPoint cuando les sube la plataforma, lo pueden volver a ver si es el caso del griego monos, uno, único, solo, apartado del mundo. Por eso les decía, la vida del monje estaba ligada al monasterio y le estaba prohibido salir a los pueblos, castillos, ciudades. En cambio, fraile, hermano, significa familiaridad con hombres y mujeres, comunión libre, libre circulación. A ver, lo que se le prohíba al monje, a los monjes, para el fraile, para el hermano, está permitido. Y como aquí les coloco, más aún, les aconsejable e incluso impuesto. Un hermano no puede quedarse encerrado. Un hermano no puede decir, es que yo estoy solo, yo me consagré a Dios, esto no sería franciscano, en el sentido que no sería hermano, no sería hermana. Es para estar con los demás, para compartir con los demás, para estar con el otro, en definitiva, en la ayuda. Y aquí es donde Francisco escucha al Evangelio, Mateo 19, cuando en ese texto dice, no llevéis oro ni plata ni cobre en vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Ahí es donde Francisco sale libre y la experiencia, a ponerlo en práctica, ese consejo evangélico. Entonces, Francisco se descalzó, se puso un sayal campesino, tiró su cinturón de cuero y en su lugar se anudó a la cintura una cuerda, un cordón, el cordón franciscano conocido hasta el día de hoy. Pero aquí sí les pido estar no atentos, pero sí a comprender el significado de tirar el cinturón, o sea, botar y colocar, imagínense el hombre de telas finas, de lujos, dejar eso y ponerse el sayal campesino, color tierra, la madre tierra, la humildad, etcétera, etcétera. Porque Francisco, a partir de ese encuentro con el Evangelio, acaba de ver con los ojos de su fantasía. Recuerdo, Francisco era muy fantasioso. Entonces ahí él ve con esos ojos lo que significaba aquella transformación y especialmente lo que significaba aquel cambio del cinturón de cuero por la cuerda de cáñamo, es decir, por el cordón. ¿Por qué? Aquí para entender mejor esto. En la Edad Media, acá pueden ver las imágenes, pero a ver, en la Edad Media el cinturón de cuero era la parte más importante de todo el traje que llevaban en aquella época. ¿Sí? Era el más importante. Tan importante que cuando Dante Alighieri quiere hablar la ruda sencillez de los viejos florentinos de Florencia, dirá que van ceñidos de cuero y de hueso, aludiendo así a un solo elemento de su vestido, el cinturón de cuero, su hebilla de hueso. Era el cinturón y la hebilla de hueso. Los atildados vestidos medievales carecieron de bolsillos interiores
por lo que cada cosa se sujetaba ¿dónde? Al cinturón, por medio de hebillas. A ver, aquí, por ejemplo, aquí tenemos un bolsillo, en la camisa un bolsillo, en el pantalón un bolsillo, podemos guardar ahí. Los vestidos medievales no tenían bolsillos. ¿Qué tenían? El cinturón. Y del cinturón, miren esta imagen, se colgaban distintas hebillas. ¿Se dan cuenta entonces? A ver, voy para ir más al grano de esto. Los fabricantes de hebillas formaban una rica corporación, la de los hebilleros, era una corporación de hebilleros, que daban su nombre a calles enteras en las ciudades artesanas. Y aquí, ¿por qué Francisco bota el cinturón y se pone el cordón? Por esto, pues por medio de las hebillas que se cuelgan de los cinturones, colgaban del cinturón de los caballeros y de los soldados las espadas, los puñales y las hachas. O sea, por medio de las hebillas, colgaban del cinturón de los magistrados las llaves y los sellos. Colgaban del cinturón de los notarios el tintero y el estuche de las plumas. Colgaban del cinturón de los letrados las tablillas enceradas y los estilos. Colgaban del cinturón de los artesanos las tenazas y los punzones. Colgaban del cinturón de los mercaderes las bolsas llenas de plata, se entiende, y las escarcelas. Colgaban del cinturón de los cortesanos los guantes, los pañuelos y otras distintas chucherías. A ver, entonces imagínense en la época medieval lo que significaba el cinturón y las hebillas. ¿Quiénes lo llevaban? ¿Quiénes lo ostentaban? Eran los grandes, los poderosos, los que tenían el poder, la autoridad, en definitiva, los patricios, o sea, los ricos, la clase alta, diríamos hoy. En cambio, por eso Francisco, ¿qué hace? Deja eso y en lugar del cinturón se ciñe el cordón franciscano, o sea, la cuerda de caña. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy importante esto. El cinturón era pues el indumento que representaba y sostenía la mundanidad y la riqueza, la autoridad y el poder, la fortuna y la cultura. Un hombre desceñido, perdón, era por tanto un hombre indefenso, indecoro. O sea, quien no llevaba el cinturón era algún pobre, algún marginado, algún iletrado, alguien, en definitiva, en esa época, como lo es también hasta el día de hoy, que no cuenta. Cuando Francisco se deshevilló su cinturón de cuero en aquella lejana mañana luminosa, apartó de sí todo objeto superfluo. Vio caer a sus pies todo aquello que, ideal y materialmente, quedaba asegurado por las hebillas en la vida del hombre. A ver, en definitiva, se da como el despojo tiene todo este significado. Ahí es donde Francisco queda libre, queda totalmente libre. Entonces se dan cuenta como en medio de un círculo en el cual veía, con su fantasía, entremezclados las espadas, los puñales, las llaves, los sellos, los tinteros, las tablillas, los estilos, los guantes, los bolsos de dinero y las escarcelas de todo volumen, de toda capacidad de peso. Entonces, ¿qué hace Francisco? Deja eso. Ahí está el significado del cinturón en lugar de la cuerda. O sea, la cuerda suplanta a ello. Los vestidos medievales, lindos, bonitos, el sayal francisco, o sea, el sayal campesino que él se menciona. En cuanto a la cuerda, de la cual obviamente el Evangelio no habla de eso, es algo inédito de Francisco, es su hallazgo, el signo de su propósito, el dogal de la vanidad y el cilicio del amor propio. Es el propósito de San Francisco de Asís era recorrer los caminos del mundo con mayor ligereza y agilidad que los demás. Eso también representa el cordón franciscano. Imagínense, solo imaginémonos, ¿qué tal si el cordón franciscano fuese como el cinturón y ahí colgáramos hebillas? ¿Dónde lleváramos la Biblia, el oficio de lectura que llevan las monjitas porque no llevan otra cosa? Imagínense cuánto peso, o sea, y así algunas otras cosas. No solo sería de ostentar, sino no habría cómo caminar fácilmente. Y Francisco es lo que para él representa. Es lo que es la ligereza, es estar libre también a nivel de la persona, ¿sí? Adelantar a todos.
y llegar el primero allí donde los demás, cargados de armas, de mercancías y ambiciones, siempre llegan tarde. O sea, recuerden que alguien que lleva peso se demorará más en caminar. Imagínense que alguien vaya, uf, de un convento a otro, que lleve una roba de arroz, porque va a dar de comer a los pobres. Y otra hermana no lleva nada, nada me refiero de peso. ¿Quién va a llegar primero? Por más que le ayuda a mi hermana, no sé, tú trajiste eso, allá verás. La fraternidad. Entonces es la ligereza. Y cuando el hombre, mejor dicho, cuando el hermano, cuando la hermana, mientras más ligero, ligera esté, será más veloz, caminará más rápido. No solo físicamente, eso también es el peso espiritual. A veces hay que despojarse, ser libres. Y entonces aquí se entiende que los tres votos franciscanos, los consejos evangélicos, la escucha, o sea, la obediencia, pobreza y castidad, no son pesados, sino que los volvían más prestos, más ligeros que el resto. ¿Sí? Alguien que obedece. A ver, es como aquí en, qué gracioso que era que les di una charlita que en el Colegio San Andrés a los terceros de bachillerato y les hablaba de la obediencia. Digo, tienen que obedecer, les decía de escucha. Cuando usted aprenda a obedecer o sea dócil a la obediencia, va a ser más libre y va a ser más feliz, le decía. Ah, claro, a una chiquilla le decía, si tu mamá te dice, por favor, arregla tu cuarto, al menos tiende tu cama, que esta vez batallan con la juventud. Si no obedece, toda la tarde, en la noche, al día siguiente, no has tendido la cama, no me has quedado, peso, peso, ¿se dan cuenta cómo pesa eso? En cambio, cuando obedezco, le decía a la muchacha, tu mamá ya no te va a molestar más, ya no te va a gritar más, ya no te va a secar en cara más, esa es ligereza, eso es estar más libre, más presto. Apliquémoslo esta vez a la vida religiosa o en cualquier ámbito. A ver, ¿qué es lo que nos pesa más? Entonces, por eso, para Francisco de Asís, para la vida consagrada, pero sobre todo para la visión franciscana, los consejos evangélicos, insisto, no son pesados, vuelven más ligeros. ¿Quién es pobre? Imagínense, ¿quién es pobre? Al estilo de Francisco, no necesitará caja fuerte, no necesitará poder doble candado, no necesitará una cámara de vigilancia, porque es pobre. En cambio, si tiene algo, hermana, cuidará esa caja. Estoy inventando, y perdón el ejemplo, es terrible, esto no es real, pero entonces ya hay peso. ¿Se dan cuenta? Ya no hay libertad. Y la castidad del corazón indiviso, el amor total a Dios, etcétera, etcétera. Que esto ustedes lo entienden y lo viven muy bien. La obediencia desatada de toda duda, desata, es de toda duda. La pobreza libera de toda codicia. La castidad descarga de todo compromiso carnal y por eso es la libertad de los hijos de Dios. Los vicios contrarios a aquellos votos, es decir, la soberbia, la avaricia y la lujuria, eran tres monstruosas sevillas para San Francisco de Asís que embridaban al hombre del mundo, es decir, lo sostenían, lo detenían, lo amarraban literalmente, los vicios. Por eso ¿sí? Los votos. ¿Entendido eso? Es sencillito, pero espero que se comprenda. Por eso Francisco de Asís, la experiencia de Dios y el hermano es tan concreto, es real, es vital. ¿Sí? Francisco de Asís, ya del subtítulo, es un apasionado de Dios, es un apasionado de la iglesia, pero es apasionado. No es que ama a Dios, no, ama a Dios con pasión. ¿Sí? A la iglesia también la ama con pasión. En aquella época, ustedes recordarán, solo para refrescar un poco, los grupos heréticos, todos esos movimientos. Recuerden que ahí el clero estaba mal visto, había el poder papal, el poder de la iglesia, de los obispos, sacerdotes, a veces moralmente había una crisis, estaba como no tan cercana al pueblo, etcétera, etcétera. Y Francisco, no, él ama la iglesia. Es más, hasta pide un cardenal protector para la orden, porque quiere que estén bajo la obediencia de la iglesia. O sea, no es porque, a ver, como la iglesia está mal, entonces yo no le hago caso a la iglesia. No, Francisco tiene muy claro eso. ¿Por qué? Porque vive el evangelio. El evangelio es la forma de vida. La regla y vida de los hermanos menores es esta, ¿cuál? No es ir a la iglesia, es vivir el santo evangelio. Y ahí sí, en los consejos se evangeliza. En pobreza, en obediencia y en castidad. Eso es Francisco.
Por eso Francisco, todo, como es un amante de Dios, de la iglesia, de los hermanos, él toda, a ver, trataba a cada persona con la mejor de su sonrisa y su amabilidad. Eso quiero ver hoy en la vida religiosa. No, no quiero yo, sino el Papa Francisco, por eso dice, yo quiero, dice, consagrados, o sea, quiero una iglesia alegre, una iglesia, hay que sonreír. Bueno, sonreír no es ahí la parte a veces física, pero es el gozo, porque es la alegría de ser elegidos, de ser hijos de Dios, de ser hermanos, porque somos imagen y semejanza de Él. ¿Se dan cuenta cómo es lo que hace Francisco? Por eso el desapego de lo material a él le da esa libertad de espíritu y ahí es donde les decía, ahí viene la alegría, el juglar de Dios, que canta, que alaba, que adora a Dios, que ama la belleza, que ama la creación. Y San Francisco tuvo realmente una relación, eso sí, muy inmediata con Jesús, muy inmediata con la palabra de Dios, que quería seguir sin glosa, tal y como está en el Evangelio. No quería interpretación literal. Entonces, eso es lo importante. Por eso sabía que Cristo nunca es mío de apropiarse, ni siquiera de Dios, sino es nuestro. Por algo Jesús enseñó a decir, Padre nuestro. Jesús tranquilamente nos hubiese enseñado a decir, Padre mío. Díganle al Padre mío que les ayude. No, es nuestro, porque somos hermanos. Es de todos. Porque a Cristo no puedo tenerlo yo y reconstruir yo contra la iglesia. Su voluntad es no, sino que solo en la comunión con la iglesia, por eso decía, es apasionado de Dios, apasionado de la iglesia. Solamente recuerden que cuando profesamos la fe es una adhesión personal de cada uno, porque la recibimos de Dios, la fe es don de Dios, pero la profesamos en la iglesia, porque con la fe yo ayudo a que los otros también tengan fe y la fe de los otros me ayuda a mí a sostener esa fe. Esa es la iglesia, por eso creemos, es el catecismo de la iglesia católica. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy, muy importante estar siempre en la iglesia y de acuerdo a la iglesia. Entonces para Francisco, él realmente no tenía una intención de crear una nueva orden, sino solamente renovar al pueblo de Dios para aquel Señor que ya viene, pero entendió con sufrimiento y con dolor que todo debe tener, eso sí, un orden. Por eso la orden franciscana es porque hay un orden, ¿sí? Hay una organización que también es derecho de la iglesia, pero lo que Francisco pide es que haya comunión. Y por eso es la comunión con el Papa, la comunión con los obispos. Siempre dice obediencia al Papa, obediencia a los obispos, nada contra ellos. Sabía que el centro de la iglesia, eso sí, Francisco lo tenía muy claro, el centro de la iglesia es la Eucaristía, donde el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presentes. Y a través del sacerdocio, la Eucaristía es la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por eso Francisco es un apasionado de la iglesia, por eso respeta a los obispos, los llama mis señores. Claro que en ese minúscula, porque Señor, Kyrios es de Dios. Es por eso, pero es en la iglesia. Y por eso pide la obediencia a la iglesia, la comunión en la iglesia, de vivir juntos. La palabra de Dios, obviamente el mensaje es salvífico. Entonces, el verdadero Francisco histórico es el Francisco de la iglesia. Y precisamente de este modo habla también a los creyentes, ¿sí? A los creyentes de otras confesiones de religiones es de la iglesia, como iglesia. ¿De acuerdo? Y aquí sí hay que tener muy en cuenta que aunque seamos franciscanos o espiritualidad franciscana o claris de cualquier carisma, recuerden que somos iglesia, ¿sí? La espiritualidad es la espiritualidad cristiana de Cristo y de ahí vienen las otras espiritualidades, pero es cristiano, es de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por eso es que Francisco y sus frailes cada vez que eran más numerosos, se establecieron en la porción con la Santa María de los Ángeles, en aquel lugar sagrado y muy querido para la espiritualidad franciscana. También Clara, aquella jovencita de Asís de familia noble, se unió a la escuela de Francisco cuando nace la segunda orden y aquí, etcétera, etcétera, el alter Cristo y todo, pero es porque Francisco experimenta a Dios en el hermano, en la creación, en los pobres, en la palabra de Dios. Y ahí es donde él se va enamorando, apasionándose cada vez más de su camino, de su elección, ¿sí?
En Francisco, el amor a Cristo lo expresó de modo muy especial en la adoración al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Por eso el te adoramos, etcétera, etcétera, al Santísimo Sacramento. De hecho, en las fuentes franciscanas se leen expresiones muy conmovedoras como esta. Tiemble el hombre tiemble el hombre todo entero, estremezcase el mundo todo y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Es que es un misterio tan grande que cuando uno se detiene a reflexionar, uno se queda también admirado. ¿Cómo es que Cristo, el Hijo de Dios, se hace presente cuando dice en las manos del sacerdote, se entiende a través de la consagración, a través de la epíclesis? Ahí. Es más, ¿cómo yo puedo comer, alimentarme del cuerpo y la sangre de Cristo? Por eso ahí a Francisco exaltada esa, oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad, oh humilde sublimidad, que el Señor del mundo, del universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeñita forma de pan. Es algo maravilloso en Francisco de Asís. Entonces, al Santísimo Sacramento. Pero también Francisco es un apasionado de la Santísima Virgen María. La razón es sencilla, porque por ella o a través de ella vino el Hijo de Dios al mundo. Por eso ustedes ya verán en otra asignatura, a lo mejor, las alabanzas a la Madre de Dios, las alabanzas a la Santísima Virgen María. Y por eso Francisco de Asís recomienda a los frailes a no alejarse de ella, a no alejarse Santa María de los Ángeles, la porciúncula, la pequeñita porciúncula, porque ahí está la María, los coros celestiales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Entendido esto? Y ahí Francisco se convierte, se entrega, pero de manera total a Dios, total, ¿sí? Ahí siguiendo el estilo, el San Francisco de Asís, recordemos que era un hombre de profunda fe, ¿sí? Fe, aquí les he colocado, es hebreo. Fe es emuná en hebreo. Emuná significa fe, pero en español, bueno, en español, para comprender mejor el sentido tan rico de emuná, hebreo, se lo traduce con estos tres verbos. Aquí, ¿cuáles son los tres verbos? Creer, confiar y obedecer, que le decía, ofaudire, shema, escuchar. A ver, hermanitas y hermano Jonathan, en hebreo fe es emuná, recuerden eso, pero emuná es creer, confiar y obedecer. Creo, ¿a quién le creo? A Dios, obviamente. O sea, yo le creo a Dios. Como yo le creo a Dios, yo, aquí muevo el cursor, yo confío en Dios. Y como consecuencia lógica del yo creerle a Dios, de yo confiarle a Dios, por lo tanto, yo obedezco a Dios. Escucho, le hago caso. ¿Se dan cuenta, hermanas y hermano? Entonces la fe es creer, confiar y obedecer. Si falla uno de estos, esa fe se mutila, ya no es fe. Ahí se puede entender por qué Jesús les dice y les reclama, hombres de poca fe, les dice a los mismos apóstoles, es por esto. Porque la fe es esto, quería hacer, es esto, es la fe. Atentas, cuando profesamos la fe, es esto. Creo en Dios. Yo creo, yo confío, yo obedezco. Si yo no estoy obedeciendo, no estoy teniendo fe, no es emuná. Por eso la fe, nada que la fe ciega, nada que la fe... No, 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 la fe es concreta. ¿Se dan cuenta? Entonces, obedecer en la fe, someterse libremente a la palabra escuchada, como lo hace Francisco, porque su verdad, esa palabra, está garantizada por Dios, que es la verdad misma. Por eso Abraham es el modelo de qué? De fe, el padre de la fe, es el padre de la escucha, porque confió, porque creyó y porque obedeció, hizo caso a Dios. ¿Sí? La Virgen María es la realización más perfecta de la fe, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, esta sigla, el número 144.
Sí, la fe. Entonces Francisco pasa de los sueños de juventud a la fe en Jesucristo, a ese confiar, a ese obedecer, a ese creer en Dios. ¿Se dan cuenta cómo esto en Francisco es muy claro? De allí que, ya para ir más a fondo en esto, la escuela franciscana, especialmente los primeros biógrafos, ponen de relieve ese proceso de conversión que tiene Francisco y que lo conduce a la vocación propia que él eligió, obviamente atendiendo al llamado del Señor. Pero estos son los tres momentos claves en Francisco de Asís, que es el encuentro con el leproso, que baja el caballo, el beso, es el crucifijo en la iglesita de San Damián, cuando Cristo en la cruz tomó vida en tres ocasiones, le dijo, ve Francisco y repara mi iglesia que está en ruinas. O sea, la oración ante el crucifijo de San Damián y obviamente el encuentro con el Evangelio. Son los tres momentos clave en el proceso de conversión de San Francisco, en esa experiencia de Dios y del hermano que va teniendo. Y entonces ahí viene todo la parte del, obviamente aquí hay mucho texto, el tema de que repare la iglesia, la misión de Francisco. Claro que la tomó a veces al pie de la letra, pero después se dio cuenta que era la iglesia pueblo de Dios. La iglesia son los hermanos, la iglesia son los humildes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le invita? Esa iglesia que está en ruinas, está el crucifijo y habla, y llama a la renovación, llama a Francisco a un trabajo manual para y renovar la iglesia de Cristo en su radicalidad de fe y como le decía, que él es apasionado en ese amor de Cristo. Y eso es lo que Francisco va realizando todo eso. Entonces allí recuerden que el sueño del Papa, que la iglesia tiene todo sentido acá, todo es sentido. Entonces no es el poder del Papa, no es el poder político, no es el poder de los patricios, es de la fe del pueblo, de quien se compromete, como Francisco, de quien realmente ante ese llamado de Dios responde, pero de manera activa. Esto es, como les digo, fundamental en la vida de San Francisco de Asís y ahí viene obviamente la misión que él desempeña. Y por eso se pasa a la experiencia de la fraternidad, o sea, de los hermanos, ¿sí? En San Francisco de Asís, que como ya decíamos, tiene inspiración netamente evangélica, ¿sí? Por esta sencilla razón, el Señor me ha dado hermanos, el Señor me dio hermanos en el testamento número 14 porque él los consideraba regalos. Y no cualquier regalo, son regalos magníficos, aunque a veces son un poco molestos o muy molestos, pero son regalos de Dios, son regalos del amor del Padre. ¿Sí? Es como en la óptica de fe fundamental, como en una familia en la que no se elige a los hermanos y hermanas. No, no, no. Lo mismo en la fraternidad franciscana. Tiene que haber esa conciencia plena y viva que nosotros formamos una fraternidad de hermanos y de hermanas. Y hay que entenderlo, convencernos de que son regalos de Dios, ¿sí? Que han sido dados por Dios. Por eso en la segunda regla, 6:7, Francisco dirá, los hermanos, donde quiera que residan, o queden unos con otros, o sea, se encuentren unos con otros, se demostrarán mutuamente que son de la misma familia. ¿Sí? De la misma familia. Esto es clave en San Francisco de Asís. ¿Y cómo se realiza este amor fraterno? Sirviendo, en el servicio al otro, en el servicio desinteresado. Ahí es donde se va construyendo y viviendo esa fraternidad. Luego, Francisco descubre, como decía en el Evangelio de la Misión, cuando él es enviado también a anunciar la paz, a anunciar la salvación. Francisco es enviado a proclamar esto, esa paz de Dios, ¿sí? Que es el bien mesiánico por excelencia y que el resucitado, después de haber pacificado y reconciliado todas las cosas en Dios, les desea también la paz, ¿sí? Se cuenta cómo la paz y como... A ver, acá quiero detenerme en esto brevísimamente. El famoso shalom, la paz, ustedes saben, shalom, hebreo, en griego se dice eirene, paz. O sea, eirene es la traducción del hebreo shalom. Pero, a ver, hermanitas y hermano Jonathan, atentos en esto. Pilas les he decir a los muchachos acá, a los estudiantes. Shalom, desde el hebreo, lo que está entre paréntesis,
Eso significa shalom, o sea, paz. ¿Qué está entre paréntesis aquí? Abundancia material y espiritual. Eso es shalom. Abundancia. ¿Se dan cuenta? Abundancia material y espiritual. Y esto es bíblico. O sea, esto es desde el hebreo, desde la parte etimológica. A ver, cuando decimos la paz esté con ustedes, cuando nos damos la paz en la misa, es esto que estamos deseándole desde Dios al hermano, a la hermana. Es abundancia material y espiritual. A veces nos confundimos que la paz es esa paz de la mente, del espíritu, la ausencia de pecado, estar en gracia, es la paz. No, 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 claro, esa es paz espiritual, pero nos olvidamos de lo material. Y eso entendió muy bien también San Francisco. Abundancia material y espiritual. A ver, como quien dice, profundizar más en este tema. A ver, la hermana María está encargada de la economía del monasterio de las hermanas. Voy a inventar este ejemplo, claro está. El- Necesitaban alguna obra y pidieron $10,000 al banco. Y mañana jueves a mediodía tiene que pagar esos $10,000. Pero el monasterio de la hermana no tiene cómo pagar. ¿Sí? Ningún monasterio porque es una cantidad, no puede darles. Pero la hermana María y todas las hermanas están bien confesadas, están en gracia, no tienen ningún pecado, están en paz espiritualmente. ¿Se dan cuenta? No es shalom. Hay una paz espiritual de gracia, sí, pero algo las preocupa, las atormenta, que es algo material. Entonces, no es shalom allí. ¿Por qué? Porque es abundancia material y espiritual. ¿Cuándo habrá paz? Cuando se solventes. Es por eso, repito, la paz no es solo del espíritu, no es solo espiritual, la paz es del hombre y de la mujer íntegros, enteros. Sí, si alguien, por ejemplo, está sin pecado, repito eso, está en gracia, está en paz con Dios, pero no tiene que comer para mañana. No tiene que ver, entonces no hay paz. Ese es el término shalom. Y Francisco de Asís, cuando ese enviado siente la misión de ir a anunciar la paz, tengan presente que es esta paz. Esa es la paz. Entonces se dan cuenta. Y ahí Francisco donde solo puede desearla a los demás y porque siente invocarla con toda su fe, emuná, sobre los demás. Ahí es donde se anuncia el famoso paz y bien, la paz y el bien, es decir, la paz y la bondad. ¿Y eso de dónde se obtiene? De Dios y desde Dios. Y repito, Francisco de Asís en todo su recorrido itinerario, por eso él dirá en la segunda regla, 3:10, es un texto largo, donde dirá, aconsejo de veras, amonesto y exhorto a mis hermanos en el Señor Jesucristo que cuando van por el mundo no litiguen ni contiendan con palabras, ni juzguen a los otros, sino sean apacibles, sean hombres de paz, pacíficos. Es decir, que ofrezcan esa paz, esa abundancia material y espiritual. Para los hermanos que trabajan en casa de tercera, etcétera, es estar en paz. Para los misioneros, para quien trabaja, para desear esa paz que viene de Dios. Entonces ahí vienen esos modelos afectivos de la fraternidad, que Francisco, él desde la libertad quiere que sean hermanos, no que estén condicionados ni por dinero, ni por obras, ni por propiedades, sino que como lo hacen los mayores, sino que él quiere ser inferior, menor, hermanos menores. Y entonces el modelo social es distinto. Por eso en el interior, Francisco vivirá ese ideal. No tenéis más que un padre y todos ustedes son hermanos. Y eso a nivel de fraternidad, ¿sí? A nivel cultural, un modelo cultural, o sea, para Francisco de Asís, como él decía, era muy cortés, era muy educado, ¿sí? Tenía lindos modales, palabras muy sabias. Es decir, eso es lo que Francisco transmitía, la experiencia que él hacía, la acogida que daba a los hermanos al interior de la fraternidad. Es el cariño, el respeto, pero fundado
en el amor de Dios. Por eso decía Francisco, admiraba la cortesía de Dios. Simplemente aquí les he colocado el número 36 de las florecillas que menciona, has de saber, hermano carísimo, que la cortesía es una de las propiedades de Dios, que por cortesía da el sol y la lluvia a los buenos y malos. La cortesía es hermana de la caridad, o sea, del amor, que extingue el odio y fomente el amor. ¿Sí? A ver, imagínense, sobre todo cuando hay a veces temperamentos muy fuertes, o cuando alguien tuvo un mal día, o cuando alguien, Dios mío, tiene un carácter que hasta encuentra pulgas en un perro de plástico. O sea, por todo se molesta, se enoja, o sea, donde no hay. Entonces, para Francisco de Asís, hay que ser cortés, la cortesía. ¿Qué tal si alguien está así, dice, ya cállese, ya tanto problema, que más se va a enfurecer? En cambio, un cortés, tranquilízate, ¿en qué te puedo ayudar? Es por eso Francisco decís, esa cortesía es de Dios. Es más, una propiedad de Dios. A ver, tomándolo antropológicamente, ¿qué tal si Dios dijera, a ver, el sol le voy a dar solo a los buenos, otros que pasen frío, no les voy a dar sol? No, por eso la cortesía dice, es hermana de la caridad. ¿Sí? Dios envía la lluvia sobre buenos, el sol igual, o sea, porque Dios es amor. ¿Sí? Porque Dios es misericordioso, etcétera, etcétera. Por eso en situaciones delicadas o difíciles, Francisco apelará de buen grado a la cortesía. En segunda Celano, el número 22 dice, quiere obtener de su hermano guardián el permiso para dar a una pobre el manto que se le acababa de comprar. Le dirá, hermano guardián, tú has sido siempre cortés conmigo. Haz también ahora, te lo ruego, honor a tu cortesía. ¿Sabe que ve? Es lindo, vea, querida hermana, quiero seguir estudiando franciscanismo, puede colaborar. Hay que ser corteses, educados. Si yo le digo, si no me dan para estudiar el diplomado, yo me enojo. No me pidan que les ayude en nada. La cortesía es la amabilidad. Como les digo, hermana de la caridad. Es muy importante eso. Tiene que someterse a una cauterización de las sienes como remedio para el mal de sus ojos. ¿Qué hace Francisco? Cortés. Le dice, le dice allí al fuego, se dirige al fuego con un amigo para infundir coraje, obviamente, a su cuerpo antes de quedar, o sea, zarandeado por él, por el pavor terrible. Mi querido hermano fuego, el Altísimo te ha creado poderoso, bello y útil, comunicándote una deslumbrante presencia que querrían para sí todas las criaturas. Lo cortés. Muéstrate propicio y cortés conmigo en esta hora. O sea, sea amable. No me hagas daño, tanto daño. Pido al gran Señor que te creó, tempere en mí tu calor, para que quemándome suavemente te pueda soportar. ¿Se dan cuenta? Si Francisco se erige al fuego, él dirá, con el fuego no me va a responder, igual me va a quemar. En cambio, si me dirijo a una hermana, a un hermano, me va a entender, pero por la cortesía. Alguien a lo mejor, alguna hermana no pensaba ni se le cruzaba por la mente ayudarle a otra hermana, pero le pidió cortésmente, dice, después voy a decir, te voy a ayudar. O sea, la cortesía ayuda muchísimo a la fraternidad. Y para Francisco está el modelo psicológico, la madre, recuerden. Ámense como la madre ama a su hijo. Cuídense, el tema de la madre es fundamental en San Francisco. Y esto es de vital importancia. ¿Qué propone? Es más, dice, hagan el rol de la madre, que primero uno haga de madre, el otro de hijos, después el hijo que haga el rol, etcétera, etcétera. Porque el amor de una madre se caracteriza por unos rasgos que se encuentran en Francisco en su más elevada expresión. Es la ternura, es la comprensión, es el amor, es el desvelo, etcétera, etcétera, porque una madre no conoce ni ama a sus hijos en general, no, ella tiene un conocimiento muy concreto, un amor muy particular por cada uno es único para ella. Y para Francisco dice, así tienen que ser los hermanos, ¿sí? Es muy importante esto. En las letras cuando escribe a Fray León, hermano León, tu hermano Francisco te desea salud y paz. Te hablo, hijo mío, como una madre. Todo lo que hemos hablado durante el camino te lo resumo y aconsejo brevemente con estas palabras y después te conveniera acudir a mí para pedirme consejo, aquí lo tienes, etcétera, etcétera. O sea, tratarlo con ternura, con delicadeza,
lo que nosotros hoy se llama con empatía, con respeto, para que luego sea resiliente. Caso contrario, hay hasta un rechazo de todo esto. ¿Se dan cuenta entonces cómo lo que Francisco siempre va a proponer, eso es la experiencia de Dios, es la experiencia del hermano, de los hermanos, y aquí es como un gran añadido que les he colocado, pero esto es ya para su ayuda, si así lo desean, la espiritualidad teológica guión ecológica de San Francisco de Asís para actualizarlo también al magisterio del Papa Francisco, donde todas las criaturas son hermanas. La naturaleza es el templo, la casa común de Dios que nos ama, que debemos respetarla, que debemos administrarla de manera responsable. ¿Por qué? No hay que, como que les digo, no hay niveles ni competidores. Solo cabe lo que se menciona acá, ver y admirar y alabar y dar gracias por el don de la vida, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante todo esto. Aquí he tomado esto es Laudato Si, por si acaso esta sigla, Laudato Si del Papa Francisco, para ir profundizando con ese amor de Francisco hacia la naturaleza, pero es porque es obra de Dios. Es porque en la naturaleza también están los vestigios, que se llama, las huellas de Dios, y con mayor razón en el hermano, en los hermanos. Por eso les digo, este es un añadido que les he colocado allí para que nosotros reflexionemos y nos lleve a, a estar en sintonía con la creación y con el creador. No solo con la creación sin el creador. No tendría sentido y no sería franciscano. Es el creador y la creación. La creación me lleva, me conduce hacia el creador. Y de manera especial, la creación por excelencia, que es su imagen y semejanza, el hombre y la mujer. O sea, los hermanos y las hermanas. Y a partir de allí vendrá el amor a Dios. Ahí vendrá la parte muy concreta, como les he dicho, muy vivencial, de tomarlo al otro, a la otra, como mi hermano, como mi hermana, en este sentido. ¿Sí? ¿Estamos hasta allí? Lo mismo este tema, la hermandad universal de Francisco con todas las criaturas, su base, su raíz, su fuente es Jesucristo. Sí, es Jesucristo. Hay algunos textos que ahí les coloco y por algo Francisco es grecho. Sí, es la Navidad, es el tema de la encarnación, porque es ese amor a Dios encarnado, el Hijo encarnado, el amor a María, la Madre, porque como les decía, gracias a ella vino al mundo, fue posible el Hijo de Dios y toda esa riqueza que pone, recuerden cuando Francisco, a ver, lo que en Segunda Celano, el número 200 dice, en el día de la Navidad, dice, que en ese día los ricos den de comer en abundancia a los pobres y hambrientos, y que los bueyes y los asnos tengan más pienso y hierba de lo acostumbrado. Si llegare a hablar con el emperador, dijo, le rogaré que dicte una disposición general por la que todos los pudientes estén obligados a arrojar trigo y grano por los caminos, para que en tan gran solemnidad las avecillas, sobre todo las hermanas alondras, tengan abundancia, porque Francisco amaba la Navidad en el sentido de la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? Es el amor de Dios. Esto para que lo recuerden, Belén. Con esto termino, y hermanitos. Si es que no se enojarán ya van a ser las 9. Sí estoy viendo el reloj. Belén, Belén del hebreo Beit, que significa casa, y Lejen, que significa pan. Entonces, ¿qué significa Belén? La casa del pan. ¿Sí? En la casa del pan, ya que estoy ahí en Belén, recuerden, si Belén es la casa del pan, a Francisco y a los padres de la iglesia antes, ya evoca la Eucaristía, el pan, ¿sí? Betlehem, la casa del pan. Es más, los padres de la iglesia también, Jesucristo nació en un pesebre. Ese pesebre, los padres llaman ya, ese pesebre ya representa también la tumba de Cristo. Por eso la espiritualidad franciscana es el amor a la encarnación, al Hijo de Dios y el amor a la cruz, ¿sí? Navidad y pasión, claro, para la gloria, para la resurrección, en este caso gloriosa, del Hijo de Dios. ¿Sí? Estamos allí entonces. ¿Sí se entiende esto? ¿Se entendió brevísimamente? Aquí tienen más texto, más material que pueden irlo compartiendo, porque Francisco, como es un gran devoto de la cruz, por eso la exaltación de la cruz, la fiesta, los estigmas,
14 de septiembre, 17 de septiembre, los extinguen, o sea, el amor a la cruz, que es el leño de la vida, lo que nos salva. Y ahí es lo que Francisco le decía, es el hombre libre, es el hombre abierto, es el hombre que ama a Dios apasionadamente, pero en la iglesia y en la vida concreta, en la realidad, en el día a día, con los hermanos, ¿sí? Y la guía positiva, que es la más linda y la más amada por todos, es esta. Gracias por su atención. Eso, queridas hermanas, es el primer encuentro, en verdad, las felicito, les agradezco por la paciencia de haber estado allí un buen tiempo, casi de 2 horas, con la pausita, claro está, de haberme atendido. Así es que seguiremos compartiendo. Ah, eso quería pedirles también. Y bueno, era de seguir parando la grabación, por lo que les voy a decir, y va a quedar grabado. Esta vez no les voy a mandar una tarea, porque esto es como una gran introducción para que no se asusten y así vengan la próxima clase. Desde la próxima, sí, como nos vamos a entrar ya, lo que yo les mencionaba, la experiencia de Dios y de Francisco están plasmadas en las oraciones. Así es que desde la próxima clase nos vamos a entrar a las oraciones en cada una de ellas y a fruto de eso, de ese encuentro, sí habrá una tarea. No se asusten en la tarea, siempre, al menos mi estilo es en base a lo que se realiza. Si vamos a ver, se me ocurre, las alabanzas a Dios. Una tarea puede ser, a ver, en su escuela, en el monasterio, donde se encuentre, cómo alabar a Dios hoy en día. O sea, algo sencillo, práctico, pero que sea vivencial. Ese va a ser el estilo de las tareas, y es que no es que van a investigar a internet, a bibliotecas, y no, quiero que sea, por algo la materia se llama experiencia. O sea, que sea algo de experiencia, algo que se viva o algo que se pueda compartir también, que se lo plasme. Eso, queridas hermanitas, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, algún reclamo, también somos hermanos, como les decía, con todo gusto. Uy, Dios mío, ahí cuando me preocupo, ¿quedó todo claro? Oh, Dios mío, para quienes viven en Quito, conocen en Quito, cuidado, me digan como los estudiantes, clarísimo como las aguas del río Machangara. Vaya a ver el río Machangara, qué claro es. A ver, hermanitas y hermano Jonathan, espero que se haya entendido. Es el estilo que vamos a ir desarrollando en los próximos encuentros. Sí, gracias, sí, sí, yo entendí. Bueno, pero entonces no se entiende como sigue desde solo de escucha. Falta obedecer para que se complete la verdadera escucha. Muchas gracias, hermana Amelia. No, yo sé que sí es escucha, sí es Shema, por algo están también ya aquí y por algo están donde están desempeñando, así es que no sea y no serán tan duros o tan duras también con ustedes mismos. Sí, profe, está todo claro. Hermana Melba, Mala changa. qué maravilla, porque como no ha abierto la cámara. Muchas gracias. Y sí, espero que eso les vaya ayudando a la formación que ya tienen, irla interrelacionando también con otros cursos que ya hayan visto y sobre todo con la cotidianidad, con la vida del día a día que ustedes llevan, ir plasmando todo esto, que es la riqueza. Por eso para nosotros también ir haciendo experiencia o de la experiencia que ya tenemos, irla canalizando al estilo de Francisco. Muy bien, entonces les agradezco. Les veo de hoy en 8, no mañana. De hoy en 8, por Perfecto. favor. Ya. Muchas gracias, Gracias. que pase bien y bendiciones a todas y Ya. a todos. Gracias, profe. Gracias. Pues, bien. Con gusto, gracias a ustedes.